Bueno, creo que siempre empiezo diciendo lo de bueno. Bueno, vamos a comenzar, vamos a continuar, de acuerdo, con el temario, y hoy nos tocaba ver el enfoque cognitivo-conductual, ¿no? que es como le llaman en el sílabo. Pero bueno, que básicamente pues se resume, ¿no? Se amplía, ¿no? En lo que sería el enfoque cognitivo, que prácticamente abarca desde que se superan las ideas conductistas, o se empiezan a superar las ideas conductistas, hasta la actualidad, ¿no? Vamos a ver un poquito cómo... Bueno, vamos a empezar por los aportes de Tolman, que ahí se podría ver un poco lo que es el paso del conductismo al cognitivismo, y vamos a ver las principales aportaciones de Ausubel, Brunner, los modelos de procesamiento de la información. Vamos a llegar hasta el enfoque sociocultural, que yo ahí, dentro del enfoque sociocultural, yo he incluido lo que es el aprendizaje situado y el constructivismo socioconstructivismo. He querido llegar hasta lo que sería el enfoque sociocultural, porque sí que luego me gustaría ampliar y ver alguna cosita más de lo último que se está estudiando en el tema de la cognición y todo eso. Pero bueno, eso es algo que igual a lo mejor no tiene una aplicación de momento tan práctica, porque es algo, puede decirse, tan nuevo que aún no... O sea, sí que tiene su aplicación, y que se ha investigado desde el área de la educación, por ejemplo, y desde otras áreas. Pero bueno, sí que me quería centrar ahora en este bloque de contenidos, porque es el que luego vamos a utilizar para desarrollar pues las técnicas de observación y de modificación de conducta, ¿de acuerdo? Entonces bueno, por eso hoy vamos a acabar aquí. De hecho la siguiente semana veremos también algunas técnicas, porque quiero ya que empecéis a desarrollar algunas técnicas para que podáis aplicar en las prácticas, y luego, si nos da tiempo, pues veremos esto que os digo, ¿de acuerdo? Bueno, eso, vamos a ver el enfoque cognitivo. Entonces, claro, de alguna manera pues pasamos, ¿no?, de ese enfoque conductista a este enfoque más cognitivo, ¿no? Claro, ¿cuál es la principal diferencia? El enfoque conductista, ¿en qué se basaba? Se basaba en la idea del estímulo-respuesta, ¿no?, en la idea del reforzamiento-castigo de esta respuesta, ¿no?, de los sujetos, de los estudiantes. Entonces, bueno, claro, ahí, y lo vimos con Pavlov, ahí lo que se ve es como, o sea, la idea central del conductismo es que ante una acción hay una reacción, ¿no? Ante un proceso, ¿no?, pues siempre va a surgir otro proceso, ¿no?, que nos va a permitir, bueno, pues que se dé ese aprendizaje, o que se inhiba, ¿no?, ese aprendizaje, ¿no?, que lo vimos con el tema de la conexión, ¿no?, el conexionismo, etcétera. Bueno, no vamos a repetir eso porque ya lo vimos. Entonces, bueno, ¿cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio ahora del conductismo al cognitivismo? Bueno, la idea es que la idea principal, o así es como lo veo yo, es que desde el cognitivismo se emerge la idea de que el cerebro ejerce alguna operación, ¿vale? Antes, en el conductismo era una operación de estímulo-respuesta, de acción-reacción. Ahora el cerebro, de alguna manera, realiza alguna operación de, como lo veremos, de discernimiento, una operación de almacén de la información, etcétera, ¿de acuerdo? De categorización, etcétera. Pero ya entendemos que realiza, pues eso, algún tipo de operación que ahora veremos. Bueno, por situar esto un poquito históricamente, ¿no? Bueno, pues se habla de que a partir de los años 50, sobre todo a partir de los años 50, 60, se produce lo que se llama la revolución cognitiva, que, como dice Miller, más que una revolución, es una contrarrevolución, porque en realidad lo que se va es en contra del enfoque conductista, ¿no? Y... ¿Por qué hay esa diferencia entre revolución y contrarrevolución? Pensé que era lo mismo, revolucionario. No, revolución es quienes
hacen la revolución y la contrarrevolución va en contra de lo que piden los que hacen la revolución. A ver, en realidad tampoco es que sea una contrarrevolución porque el conductismo tampoco es que surja por una... Bueno, sí, el conductismo, como vimos, también surge por una revolución. ¿Una revolución contra qué? Contra la idea especulativa de estudiar la psicología de la filosofía, ¿no? El conductismo hace una revolución sobre eso y ahora el cognitivismo, como no le apaña el conductismo, no se puede explicar todo desde el enfoque conductista, pues hace una contrarrevolución, ¿no? Bueno, esa es un poco la visión, ¿no? Pero bueno, claro, esta contrarrevolución no es que se produzca de manera lineal en un país o en un momento, sino que se van sucediendo diferentes trabajos, ¿no? Claro, fijaos, ¿quién, por ejemplo, estuvo trabajando en los años 50-60? Que ya lo vimos, por ejemplo, Piaget, ¿no? O bueno, incluso Vygotsky ya antes había, no está en esta época, de hecho Vygotsky creo que ya había fallecido, pero también apoya algunas ideas, o sea, da algunas ideas que luego se utilizan, como ahora veremos, en el constructivismo. Bueno, pues algunos de estos personajes que trabajaron en contra del conductismo, pues por ejemplo Frederick Bartlett, que trabaja el tema de la memoria y el pensamiento en Inglaterra, Piaget, que ya lo vimos en Ginebra, dentro de la epistemología genética, Luria, que continúa el legado de Vygotsky, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, por ejemplo, aparece el desarrollo con algunos modelos, el modelo de Newell y Simon desde el uso de las computadoras, y luego muy importante, que la verdad es que no podríamos hablar un día de él, pero no lo he traído, Noam Chomsky, que revoluciona el tema de la lingüística. Entonces, bueno, a partir de esos años de los 50 y los 60 se produce, aparte de esta contrarrevolución, también se produce el surgimiento, por ejemplo, de las ciencias de la computación, de las ciencias surgen avances en la antropología, en la biología, y entonces de repente hay como una serie de ciencias, ¿no? La inteligencia artificial, hay una serie de ciencias que se empiezan a unir y empiezan a hablar, ¿no? Del tema de la cognición, ¿no? Sobre todo también muy apoyados por el tema de las neurociencias y todo eso, que también estaban surgiendo, ¿no? Y era algo como nuevo y como esperanzador, ¿no? Pues para seguir descubriendo, ¿no? Que es esto de la cognición, el aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, que nos podemos plantear en ese... Luego, en ese panorama histórico. Luego voy a subir... Hombre, hay un libro muy interesante de Varela que se llama Conocer, que cuenta un poquito todo esto, y luego hay un artículo más cortito de 4 páginas, que también os lo compartiré, que también está muy bien, de Miller, y te cuento un poquito todo esto, la verdad. George Miller, ahora hablaremos, porque él, por ejemplo, aportó a la cognición. Él empezó siendo como conductista, y luego se dio cuenta de que eso no funcionaba del todo bien, y entonces pasó ya al cognitivismo. Y él tiene un artículo importante que se sigue utilizando hasta ahora, y él descubrió que la memoria a corto plazo, o la memoria de trabajo, solamente puede almacenar como 7 unidades, ¿no? 7 unidades más menos 2. 7 unidades de conocimiento, por ejemplo. Podemos almacenar 7 números, ¿no? O podemos almacenar 7 palabras o 7 letras, ¿no? Pero, por ejemplo, no podemos almacenar palabras con letras aleatorias ni cosas así, ¿no? Porque eso tiene que ver con el significado, como ahora veremos. Bueno, vamos a ver a Tolman. La verdad es que de Edward Tolman, la verdad es que había traído algunas cosas, pero igual hay que ir un poquito más rápido. Tolman, un psicólogo americano, yo lo he ubicado por el libro de donde lo he sacado, porque no he podido acceder a su obra, creo que no he accedido a su obra, del libro donde lo he sacado, de Hildgard y Bolwell. Sí que ahí se ve como que él está un poco entre el conductismo y el cognitivismo. Él rechazaba la idea de representación, o de que el cerebro pudiera hacer algún tipo de operación, pero por otro lado sí que él decía, él hablaba de... él hablaba de que, o sea, a él lo que le importaba sobre todo era la finalidad de las acciones, ¿de acuerdo? O sea, un organismo, un sujeto realiza una acción, ¿no?
pero lo que importa no es tanto las acciones que va haciendo en el momento, sino la acción final, ¿de acuerdo? Que en principio, bueno, el organismo se marca un objetivo, ¿no? Y entonces pues desarrolla toda una serie de acciones hasta llegar a la acción final. Él llamaba que, o sea, esta conducta, la conducta molar, ¿no? Porque es de alguna manera la conducta, bueno, pues que se basa en una serie de objetivos, y las conductas moleculares serían todas esas pequeñas acciones que realizamos hasta llegar a ese objetivo, ¿de acuerdo? Claro, ¿qué ocurría con esto, ¿no? Que el sujeto, cuando se plantea estos objetivos, ¿de acuerdo? Estas acciones, no lo hace solamente de una manera de acción-reacción, estímulo-respuesta, sino que empieza a tener en cuenta el medio que le rodea, ¿vale? El medio que le rodea para poder completar esta acción, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si tú tienes en cuenta, por ejemplo, él hizo algunas investigaciones con ratas, y entonces él le ponía 3 caminos a las ratas, ¿no? Y entonces él veía que las ratas al principio tomaban el camino más corto, pero cuando les tapaba el camino más corto, luego tomaban el segundo más corto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahí ya ve que no hay una reacción de decir, pues cojo, me voy por el otro, no, sino que de alguna manera hay un discernimiento, ¿no? O sea, puede diferenciar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué tomo? ¿El más largo o tomo el más corto? ¿No? Entonces, las ratas tomaban el más corto, ¿vale? Entonces, claro, bueno, pues aunque no haya una representación, ¿no? O una imagen, ¿no? A lo mejor en el cerebro de ese camino, pero sí que hay un proceso que se está desarrollando y que le permite a la rata pues ir por el camino más corto, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué hay que diferenciar en esto? Pues por un lado, como estamos diciendo, los factores ambientales, ¿no? Esto lo podemos extrapolar al aprendizaje, ¿no? El aprendizaje se puede basar en eso, en los factores ambientales que nos rodean, luego los factores individuales, nuestra edad, nuestras características personales, etcétera, ¿de acuerdo? Y luego, bueno, lo que llama las variables intercurrentes, que, bueno, pues serán estas variables que mezclan de alguna manera los factores ambientales y nuestras características personales, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor intercurrentes. Estos serían como los factores que están a mitad de camino entre el factor ambiental y el factor personal. Por ejemplo, nuestros gustos, nuestras preferencias. Nuestras preferencias dependen de nosotros, pero también depende de lo que me dé el medio, ¿no? Bueno. Claro, fijaos, esto también a la teoría de Tolman se le llamó la teoría del signo. Porque Tolman lo que decía es que el sujeto se mueve siguiendo una serie de signos que ha aprendido, o sea, las cosas que ha aprendido en su experiencia, y no tanto pues a través del estímulo-respuesta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un ejemplo. En una de las investigaciones a un mono le daban un plátano, ¿no? En un lugar le ponen un plato, entonces el mono iba, se comía el plátano. Y llega un momento en que le dan una lechuga, ¿no? Y entonces el mono, bueno, lo que hace es coger y decir, bueno, pues no me como la lechuga. Pero en otro momento le vuelven otro plátano y entonces, bueno, el mono, un plátano escondido debajo de una lechuga, y entonces el mono o sea, en vez de coger y decir, pues ya no quiero ir a mirar la lechuga porque no me gusta, no, sino voy a ver si hay algo más. Levanta la lechuga y está el plátano, ¿vale? O sea, porque se había basado en su experiencia, ¿no? Dice, bueno, aquí antes había otra cosa, ¿de acuerdo? Y bueno, lo último, él habló del aprendizaje latente. El aprendizaje latente lo que quiere decir es que cuando realizamos una acción ya se queda un aprendizaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hicieron una investigación con 2 grupos de ratas, ¿no? A uno lo reforzaron con comida y a otro no. A las ratas que le reforzaban la comida hacían el trabajo en menos tiempo y a las otras no. Pero cuando a las otras les reforzabas, igual se ponían luego al nivel de las otras ratas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí lo que nos dice es que aunque no hayas reforzado esa acción, ¿no? Pero como ya realizaron la acción, aunque sea en menos tiempo, cuando la refuerzan, la realizan en más tiempo, ¿vale? Porque ahí hay un aprendizaje que se queda.
¿De acuerdo? Bueno, pues nada, ya esos serían los aportes de Tolman, que de alguna manera pues sé que se encuentran a medio camino entre el conductismo y el cognitivismo, aunque él en realidad rechazaba el tema del cognitivismo, ¿no? Y él decía que era conductista, pero bueno, por eso tampoco lo hemos cuadrado del todo ni en el conductismo ni en el cognitivismo. Bueno, otro tipo de aprendizaje que también se suele poner, se suele ubicar en las teorías conductistas, pero cuando lees, bueno, cuando accedes, por ejemplo, yo he accedido pues al libro de Social Learning Theory de Albert Bandura, ¿no? Y entonces, bueno, te das cuenta de que tiene algo de cognitivo. Vamos a hablar ahora del aprendizaje vicario o por observación. Esto seguro que nos suena, ¿no? El aprendizaje vicario. Esto seguro que ya nos suena, seguro que lo habéis visto en otro momento. De hecho, esto yo creo que lo visteis ya conmigo en el primer semestre, pero bueno, lo vamos a repasar. Claro, fijaos, aquí la idea es que el niño aprende imitando la conducta del sujeto, ¿no? Pero claro, esto podría ser algo muy conductista, ¿no? Si, por ejemplo, veo a alguien que le está yendo bien, ¿no? Por ejemplo, un niño ve que otro niño se porta bien, hace los deberes y recibe refuerzos, pues otro niño dirá, pues me voy a portar yo también bien, ¿no? Pero claro, eso sería como algo, como un esquema muy conductista. Entonces, claro, pero en realidad una de las cosas que señala Bandura es que no solamente aprendemos observando lo que vemos de manera directa, sino que también podemos realizar esas observaciones, o sea, y de la experiencia que tenemos podemos generar una serie de hipótesis, ¿vale? Podemos imaginar hipótesis que nos digan si eso que queremos alcanzar pues nos va a resultar beneficioso o no va a ser beneficioso, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esa es un poco la idea de Bandura. Claro, aquí lo que podemos hacer es reforzar directamente lo que vayan a observar los estudiantes, ¿de acuerdo? Y entonces el estudiante cuando vea eso dirá, mira, yo quiero, no, por ejemplo, queremos que los niños se porten bien, pues a un niño que se porta bien lo reforzamos, le damos un refuerzo positivo, ¿no? Pero, y entonces se supone que el otro niño, cuando vea al otro niño que se porta bien, ¿no? Pues se va a portar igual de bien. Pero, o se puede reforzar que cuando el niño cuando el niño imite a eso que está imitando, reforzar la conducta del niño, ¿no? Y entonces el niño pues seguirá imitando esto, ¿no? Bueno, como señala Bandura, en realidad que el niño observe algo, que esto sea reforzado, no quiere decir que lo vaya a aprender, ¿de acuerdo? No quiere decir que lo vaya a aprender. De hecho, también puede aprender algo, o puede tener otro modelo sobre el que no haya habido ningún refuerzo y lo aprenda igual, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver el tema de la teoría de la Gestalt. En realidad, la teoría de la Gestalt tampoco es que haya dado muchas cosas a las teorías del aprendizaje, no es que haya aportado mucho, pero bueno, sí que algunas de las investigaciones que hicieron los que estuvieron detrás de la teoría de la Gestalt, como por ejemplo Wolfgang Kohler o Kurt Kofka, pues sí que aportan algunas cositas. De hecho, por ejemplo, Vygotsky en su libro Pensamiento y lenguaje de 1934 se refiere a estas experiencias que desarrolla Kohler, ¿no? Estas investigaciones que desarrolla Kohler. Bueno, en realidad las investigaciones que hace Kohler que las hace con monos, claro, él lo que observa es que se observa un discernimiento, ¿no? O sea, se observa que los monos pueden diferenciar entre una cosa u otra, ¿no? ¿Cuál es la investigación que hace? Bueno, la investigación que realiza es, está el mono en una jaula, bueno, así al menos me lo imagino yo cuando lo leo, está el mono en una jaula y entonces le da una serie de cajas, ¿no? Y entonces le pone una banana en lo alto de la jaula. Y entonces el mono, bueno, pues que tiene hambre, dice, bueno, ¿cómo llego hasta el banano, ¿no? Hasta el plátano? Entonces, bueno, pues al final se ve que el mono va apilando las cajas, ¿no? Y entonces sube y coge el banano. Entonces, bueno, claro, hay algunos lo que dicen es que eso es por ensayo y error, ¿no? Que el mono va moviendo las cajas y entonces al final las apila así.
Pero sí que lo que dice Kohler es, bueno, ahí hay un discernimiento porque está teniendo en cuenta, de alguna manera está teniendo en cuenta la ley de la gravedad, ¿no? Y que esa caja va a estar bien ubicada y que la va a poder utilizar, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de discernimiento. Tanto Kaufman como Kohler luego se juntan con otro investigador que se llama Wertheimer, y entonces al final, bueno, pues de alguna manera estos son los fundadores de la Gestalt. La palabra Gestalt viene del alemán y lo que quiere decir tiene significado de patrón o configuración. ¿Por qué? Porque la Gestalt lo que nos dice es que, o sea, la Gestalt se centra sobre todo en la percepción, ¿vale? En lo que se percibe, ¿de acuerdo? En lo que se percibe, que más a lo que se percibe a simple vista, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, le da mucha importancia a lo primero que percibe el sujeto, ¿no? La persona. Entonces, claro, ellos lo que dicen es que lo que importa es no importa tanto las partes del conjunto, sino que importa el conjunto en su totalidad. ¿De acuerdo? Esto os voy a traer unas fotos, esto igual el miércoles lo vemos, pero bueno, os voy a traer unas fotos para ver el tema de las leyes, ¿no? De las leyes de la Gestalt que bueno, a lo mejor de alguna manera también tienen su aplicación dentro del aprendizaje. Bueno, una de las principales leyes de la Gestalt es la ley de la exactitud, que lo que nos dice es que la conducta de los sujetos, su percepción, su actuación, les conduce a desarrollar buenas acciones. Vamos, esto quiere decir que el sujeto de manera normal percibe bien su realidad, ¿no? Y no la percibe distorsionada. Y esta ley de la exactitud se complementa con otras leyes que bueno, esto es de las cosas claves de la Gestalt, ¿no? Como la ley de semejanza. Esto quiere decir que las cosas que sean parecidas pues se perciben mejor, ¿no? Y se tienden a agrupar, o sea, percibimos mejor cosas que sean parecidas, más que cosas que sean diferentes. La ley de la proximidad, las cosas que estén juntas, pues las percibimos mejor que las cosas que estén separadas. La ley del cierre. La ley del cierre lo que quiere decir es que podemos percibir, por ejemplo, o sea, una figura, una forma, si podemos percibir las partes que más o menos cierran esa forma, aunque no las percibamos todas, sí que percibimos el conjunto en general. Y la ley de la buena continuidad es lo mismo. O sea, la ley de la buena continuidad es de una forma, si mantiene su continuidad, aunque nos falte algo, una parte, pues al final lo vamos a captar. Por ejemplo, un cuadrado, sabemos todos cómo es un cuadrado, ¿no? Imaginaos que nos falta uno de los bordes, ¿no? Si yo os digo, ¿qué figura geométrica es esa? Diréis, pues un cuadrado, porque aunque te falte una parte, podemos estar viendo los cuatro vértices, etcétera, ¿de acuerdo? Luego tenemos el siguiente día os traigo unas fotos y vemos esta cosita, ¿vale? Que hoy pues se me ha olvidado. Bueno, también muy brevemente vamos a ver el tema de los aportes de Freud a la educación. Bueno, en realidad, bueno, Freud estudió la psicología también desde una perspectiva muy especulativa. Y él inventó, como sabéis, todo esto del psicoanálisis, ¿no? Que el psicoanálisis, de alguna manera, lo que busca es ahondar en nuestros traumas. Freud, de las muchas cosas que dijo algo así como nuestra conciencia consciente depende más bien de nuestro subconsciente, ¿no? O sea, todo lo que nos ocurre hoy en día, todos los miedos que tenemos o los miedos, las fobias, las manías que tenemos dependen de cosas que están en nuestro subconsciente, de cosas que nos pasaron cuando éramos pequeños, etcétera. No, el miedo a las arañas. ¿Por qué tenemos miedo a las arañas? Porque un día cuando estaba a lo mejor en la cuna o era más pequeño, pues un día me picó una araña o me encontré una araña o cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces depende un poco de ese subconsciente, ¿no? Bueno, por ejemplo, Hilgard y Bauer destacan el principio de placer con el tema del aprendizaje. Si, por ejemplo, entendemos que el aprendizaje es algo que no nos produce del todo placer, ¿no? Es, pues eso, un displacer, ¿no? Por así decirlo, al final tenderemos a buscar este placer alcanzando este aprendizaje, ¿no? O sea, se puede decir que el aprendizaje en algún momento nos produce
lo que a lo mejor también podríamos llamar una disonancia cognitiva, ¿no? Hay algo que no entendemos y hasta que no lo entendamos no estaremos tranquilos. Bueno, pues eso es algo de lo que dijo Freud, que podíamos aplicar a esto, ¿no? Al aprendizaje. ¿De acuerdo? También podíamos extrapolar el principio de la compulsión y el hábito, que lo que nos dice es que los seres humanos podemos intentar realizar una tarea que no nos sale bien, en los primeros intentos por el placer de repetirla y por el placer de algo en lo que nos hemos especializado, ¿no? O sea, eso también es algo que podíamos tener en cuenta, ¿no? O sea, hacemos una cosa que no nos ha salido del todo bien, pero como ya somos duchos, como la podemos hacer, pues entonces la seguimos repitiendo, ¿de acuerdo? La seguimos repitiendo compulsivamente. Bueno, pues algo que podemos tener en cuenta, ¿no? Y también tratar de pensar de cómo podemos evitar, ¿no? Pues esta compulsión, ¿de acuerdo? Bueno, nada, iba a aportar... Bueno, por aportar lo que dicen Hilgard y Bauer, ellos dan 3 explicaciones a esta perspectiva, ¿no? La pulsión, que se explica por la reducción de la tensión. Claro, cuando hago algo que controlo, pues tengo menos... se me reduce la tensión. Lo aprendido a través de muchas repeticiones lo podemos utilizar en otro momento. Y si el aprendizaje se realiza bajo condiciones que pueden ser frustrantes o que supongan una tensión constante, esto conlleva, bueno, que no se desarrolle una acción, que no se desarrolle otro tipo de acción, ¿no? En plan de, bueno, pues me quedo donde estoy porque esto no me produce ninguna tensión, ni se va a acumular ningún tipo de tensión o complejidad a lo que estoy haciendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es un poco la idea. Ya os digo, en otros manuales sí que hablan de los estadios de Piaget, que no los vamos a comentar aquí, pero sí que hablan de los estadios de Piaget y tal. Y bueno, por ejemplo, el manual este que he comentado de Hilgard y Bauer, que la verdad es que está muy bien, aunque sea de 1964, bueno, pues destacan estas 3 cositas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues eso. Bueno, vamos a ver el tema del funcionalismo. El funcionalismo en realidad tampoco ha dado tanto que hablar dentro del aprendizaje, pero sí que habla de un elemento que, por ejemplo, luego sí que se está trabajando en las nuevas teorías de la cognición. Entonces, bueno, pues sí que me parecía bien verlo, ¿no? Y luego también pues intentar compararlo cuando veamos el otro tema, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos, el funcionalismo parte... Bueno, hay diferentes autores, o sea, no es que haya sido una escuela concreta, ¿no?, donde se hayan ido sucediendo los autores, sino que ha habido diferentes autores que de alguna manera han trabajado esto. Se destaca la figura de John Dewey, que seguro ya la hemos escuchado, la figura de John Dewey como uno de los primeros funcionalistas. Fijaos, Dewey decía una cosa muy interesante. Él escribió en 1886 un artículo donde él critica de alguna manera esta idea del conductismo, ¿no? Y entonces, bueno, en este artículo él criticaba esa idea de que el aprendizaje es estímulo o sea, una reacción ante un estímulo. O sea, él de alguna manera critica esto porque lo que él decía es que nuestras acciones no se pueden entender a partir de ese estímulo en concreto, sino que nuestras acciones ya dependen de algo así como nuestras experiencias previas, ¿de acuerdo? Entonces, claro, cuando nosotros recibimos un estímulo y realizamos una acción, no es que nuestro conocimiento de la realidad empieza justo cuando hemos recibido el estímulo, sino que hay algo antes, ¿no? O sea, ya hemos recibido otro tipo de experiencias donde se inserta ese estímulo.
O sea, ese estímulo y esa respuesta. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, lo que decía es eso, que este movimiento, o sea, esta reacción ante un estímulo no es un movimiento reflejo ni nuevo, sino que es parte de un sistema circular, ¿vale? Sino que es parte de un sistema circular donde la respuesta, pues eso, depende de ese estímulo, pero no como si fuera algo nuevo que no lo esperábamos, sino como algo que de una manera u otra, pues ya nuestro cuerpo ya lo ha experimentado, ya lo hemos experimentado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si os pincháis con una aguja, a lo mejor antes, cuando erais más pequeñas, os pincháis con una aguja y hacéis, ¿no? Y apartáis la mano. Hoy en día, a lo mejor si nos pinchamos con una aguja sin querer, a lo mejor no tenemos esa reacción, porque de alguna manera ya nos hemos pinchado varias veces o hemos tenido sensaciones parecidas y ya no hacemos ese movimiento brusco, ¿no? Sino que incluso a lo mejor lo podemos a lo mejor ante un estímulo no esperado sí que hacemos eso, pero de alguna manera estos estímulos ya se encuentran, ¿no? Dentro de la experiencia de nuestras vidas, ¿de acuerdo? Bueno, el funcionalismo en dos características que señala Kner en un artículo de 1907, ¿de acuerdo? ¿En qué se resume el funcionalismo? Bueno, el funcionalismo lo que busca es analizar las operaciones de la conciencia, ¿de acuerdo? Busca analizar esas operaciones que hace la conciencia y determinar el tipo de actividades de los sentidos, diferenciando su forma de trabajar de una actividad a otra. Vamos, lo que quiere decir es que según la actividad que realicemos, la conciencia se trabaja de manera diferente, y eso es lo que de alguna manera busca el funcionalismo. Y lo mismo, relacionado con lo de antes, el funcionalismo también lo que busca es estudiar esa actividad, no como, bueno, aquí pone eso, no como si el sujeto de repente muere, ¿no? Y entonces tenemos que ver qué ha hecho, o sea, no como si ahí estuviera el cadáver, ¿no? De esa acción, y entonces vemos qué ocurre, no, sino que tenemos que entender esa actividad dentro de ese círculo del que hablaba Dewey, ¿de acuerdo? Esas son las dos cosas con las que nos podemos quedar del funcionalismo. ¿De acuerdo? Que como veremos, ya os digo, pues lo veremos más adelante, que se relaciona también con las teorías de la cognición, ¿no? Actuales. Bueno, vamos a ver el tema del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, que esto seguro que también os suena, más se suele estudiar como el aprendizaje por descubrimiento de Brunner y el aprendizaje significativo de Ausubel se suele estudiar a la vez, ¿de acuerdo? ¿Por qué se suele estudiar a la vez? Porque lo que decía Brunner es que tenemos que tener en cuenta cuál es la estructura o cuáles son los principios de una asignatura, ¿no? O del contenido que vamos a ver. Y entonces tenemos que tener claro cuál es esa estructura para cuando le presentemos las actividades a los niños que ellos puedan alcanzar esa estructura, ¿no? Por ejemplo, él habla o sea, él pone el ejemplo de las matemáticas. Y entonces, claro, ¿cuál sería la estructura del álgebra en las matemáticas, ¿no? Pues la estructura del álgebra en las matemáticas, su importancia reside en comprender la conmutación, la distribución y la asociación de los números, ¿de acuerdo? Claro, la idea no es enseñarle al niño directamente qué es eso de que los números se distribuyen o que se asocian unos con otros, sino la idea es proponer actividades donde el niño vaya descubriendo esos principios generales, ¿no? Por ejemplo, de la distribución, la asociación o la conmutación, ¿de acuerdo? Luego, en historia habrá otros principios generales, en biología, etcétera. Pero la idea es esa, ¿de acuerdo? O sea, tener claro cuál es esa estructura de la asignatura, ¿no? Y entonces proponer actividades, proponer experiencias de aprendizaje donde los niños alcancen, ¿no? Esto se suele llamar ir como el aprendizaje de lo más general a lo más particular. Pero
tampoco tiene mucho sentido, porque cuando tú le propones una actividad al niño, de hecho no le hablas de lo general. O sea, tú le vas a poner una actividad que más bien va a ser particular, pero el niño va a alcanzar esa generalidad, ¿vale? Entonces, quedaros con lo que os he dicho de la estructura. Y es que en algunos manuales se utiliza eso. Y de hecho, a Ausubel el aprendizaje significativo es al revés. Porque Ausubel lo que decía es que se tenía que aprender teniendo en cuenta cuáles son las unidades de significado, ¿no? Cuáles son las palabras, o sea, las palabras por un lado y luego los conjuntos de palabras por otro, ¿no? O sea, una palabra tiene un significado y luego una frase pues tiene otro significado también, ¿no? Entonces él decía que había que partir de ahí. Y entonces se intenta como hacer ese equilibrio, pero en realidad quedaron mejor con la idea de que la asignatura o de que el contenido tiene una estructura, una serie de principios generales que el niño tiene que alcanzar, ¿vale? Vamos a quedarnos mejor con esa idea, ¿de acuerdo? Bueno, en realidad esa es la idea principal de Brunner. La verdad es que, bueno, os iba a decir, os invito a que leáis, luego lo voy a compartir, esto lo saca del libro de Brunner, que no me acuerdo cómo se llama, creo que no lo he puesto en la referencia, pero os aconsejo que, bueno, no sé, creo que en español no lo he encontrado, pero vamos, es un libro que está muy bien, Además, Brunner escribió el libro desde la perspectiva de los años 60 y bueno, no todo el rato, pero sí que él tiene como dos problemas centrales, ¿no? en los Estados Unidos de América, porque él era americano, ¿no? Lo escribe desde ese contexto. Claro, ¿qué ocurrió en los años 60? Por un lado, los rusos lanzaron el Sputnik al espacio, ¿no? O sea, pusieron un satélite en el espacio. Y eso hizo que los americanos se plantearan cuál era el sistema educativo que tenían, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo es posible que los rusos hayan puesto un satélite en el espacio y nosotros no? Entonces, bueno, una de las cosas donde se puso el foco fue sobre ese, ¿no? Sobre el sistema educativo. Y bueno, y lo otro también sabéis que está en mitad de la Guerra Fría, ¿no? Y también creo que por los años 60, 70, si no recuerdo mal, fue el tema de los misiles de Cuba, ¿no? Que se pusieron unos misiles en Cuba, que igual los lanzaban contra Estados Unidos y tal, toda esa movida. Y entonces, claro, también le preocupaba mucho la seguridad nacional a Brunner. Y hombre, desde ese esquema, por ejemplo, pues él habla de la importancia de que el currículum lo construyan personas que sean las personas que más sepan, ¿no? En Estados Unidos, ¿quién más sabe de matemáticas? ¿Quién más sabe de historia? ¿Quién más sabe de geografía? Pues son los que tienen que construir el currículum, ¿no? Y de alguna manera pues ayudar a los docentes para que puedan transmitir ese currículum, ¿no? a los estudiantes. Por ejemplo, eso es una idea que me parece muy interesante, porque siempre se habla del currículum de mínimos o tal, y en verdad lo que buscaba era como la excelencia de todos los estudiantes, ¿no? Y decía, bueno, incluso nos tenemos que adaptar a las necesidades diferentes de los estudiantes, ¿no? Pero la idea es que todos alcancen la excelencia, ¿no? Esa era la idea. Y bueno... Vale, ojo, otra idea importante de Brunner, que se me iba. Otra idea importante es la idea de descubrimiento, o sea, estos principios y estas estructuras, la idea es que los estudiantes la vayan descubriendo poco a poco, ¿de acuerdo? O sea, la vayan descubriendo paulatinamente, o sea, el docente de alguna manera tendría que ser pues ese guía, ¿no? Esa persona que va pues poniendo, ¿no? va montando estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Para que los estudiantes lo vayan descubriendo. Claro, fijaos, esto también, pero fijaos, a pesar de que Brunner decía que el docente tendría que ser el que apoyara ese descubrimiento del estudiante, Brunner también ponía mucho énfasis en el conocimiento, a ver si lo digo, en que los estudiantes aprendieran conceptos, ¿no? O sea, no solamente vamos a descubrir estos principios generales, sino también la idea es tener un fuerte conocimiento, ¿no? de la materia, ¿no? No solamente pues a través de saber cómo hacer esto o lo otro, sino de esos contenidos, ¿no? que vertebran también esa materia, ¿no? O al menos así es como lo entiendo yo. No dice esto exactamente, pero sí que yo lo entiendo un poquito así, ¿no? Cuando hace hincapié, ¿no? en la importancia de la excelencia y la importancia del currículum, de que es un currículum para la excelencia. Yo sí que lo entiendo de esta manera, ¿no? O sea, él estaba muy centrado en
en esta idea. Y claro, en este caso el docente sería un guía del aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa muy importante, fijaos, y esto es, vale, esto es una cosa muy importante de Brunner. Él decía, claro, para hacer esto el estudiante tiene que estar motivado, ¿no? El estudiante se tiene que motivar, pero la motivación, él decía que no tenía que venir de fuera, o sea, no teníamos que motivar al estudiante, pues eso, no sé, lo has hecho bien, te voy a dar un premio o una chocolatina o algo así, no. Él decía que la motivación tenía que estar implícita, o sea, tiene que estar dentro de la actividad de aprendizaje, o sea, es algo así como el conocimiento, de alguna manera, pues tiene que ser interesante en sí mismo, ¿vale? O sea, el conocimiento tiene que ser interesante en sí mismo, ¿vale? Y no tiene que venir de fuera, ¿no? Esta motivación. Esto, por ejemplo, ¿a qué nos suena? ¿O a qué nos puede sonar? Al tema de la gamificación, ¿no? La gamificación es ese estímulo que no está implícito en la tarea, ¿no? O sea, montamos una tarea, ¿no?, para darles un refuerzo a los estudiantes, pero que no tiene que ver con ese alcance de conocimiento, sino que tiene que ver de fuera, ¿no? O sea, te doy un premio, te doy puntos, te doy lo que sea, ¿no? ¿Vale? Un poco para que veamos esa relación. Bueno, vale, el aprendizaje significativo de Ausubel. Bueno, para esto yo he recogido el libro de David Ausubel de 1968, que se llama Educational Psychology, A Cognitive View, pero bueno, también hay una traducción en español que sea la que os pasa a vosotros, que la escribe con, si no recuerdo mal, con alguien apellidado Novak, y Michael San o Haldersan o algo así. No me acuerdo, pero bueno, pasaría igual esta, pero vamos, no sé si los libros, no los he comparado, yo creo que más o menos dicen lo mismo, ¿no? Pero bueno. Bueno, para Ausubel, el aprendizaje tiene que ser significativo. ¿Qué quiere decir esto de que el aprendizaje tiene que ser significativo? Bueno, esto lo expresa al principio del libro en una cita y lo expresa muy claramente, porque en la cita dice algo así como: lo más importante del aprendizaje es lo que el niño sabe, ¿vale? O sea, esto es la clave del aprendizaje significativo. Nos tenemos que fijar en qué es lo que sabe, qué es lo que conoce el niño, para a partir de ahí montar la experiencia de aprendizaje, ¿de acuerdo? ¿Cómo se puede dar este aprendizaje significativo? Bueno, los materiales, los recursos que se presenten al niño tienen que estar presentados no de manera arbitraria, sino que tiene que haber una estructura y una organización, ¿vale? Además, una estructura y organización que de alguna manera pues el niño siente, ¿no?, cuando está trabajando con esas actividades. No sé, si empieza si empieza el niño a trabajar con un material que no está organizado, o sea, no se va a realizar esas relaciones significativas entre los conceptos, entre los hechos, ¿de acuerdo? Y bueno, y eso, y el aprendizaje y estos contenidos que enseñamos a los niños, pues tienen que basarse en lo que los estudiantes ya saben, ¿de acuerdo? Aparte de lo que ya saben, él también destaca que hay que tener en cuenta las condiciones personales y sociales de los estudiantes, como la edad, el momento de desarrollo, su coeficiente intelectual o su clase social, ¿de acuerdo? Bueno, claro, esta significación se tiene que dar con lo que sabe del estudiante, pero dentro de los propios contenidos también tienen que ser significativos. O sea, lo nuevo que vaya a aprender el estudiante también tiene que ser significativo en sí. Entonces, claro, lo que dice aquí es que el material que se presente, ¿no?, los recursos, la experiencia de aprendizaje que se muestre, debe ser lógicamente relevante, ¿de acuerdo? O sea, se debe mostrar aquello que es más importante, pero luego también de una manera secuenciada, que guarde una coherencia y una cohesión entre estos conceptos, entre estos elementos, ¿de acuerdo? Claro, fijaos, él lo que dice es que el aprendizaje memorístico, ¿no?, que sería el aprendizaje más tradicional, ¿no?, dice que se relaciona con un aprendizaje más bien arbitrario. ¿Por qué? Porque aunque tú le des sentido, o al menos así lo entiendo yo, aunque tú le des sentido a lo que estás memorizando, de alguna manera ese conjunto de palabras no guarda sentido entre ellas, ¿no? O sea,
por ejemplo, te estudian las características de algo, ¿no? Y a lo mejor esas características, o sea, sí que tú le vas dando un sentido, pero por ejemplo, a lo mejor entre ellas no tienen tanto sentido, ¿no? Es un poco lo que me comentaba él, ¿no? Que de alguna manera cuando memorizamos palabras, cuando encadenamos palabras memorizadas, pues no tienen por qué relacionarse, ¿no?, con ese contenido central del aprendizaje, ¿de acuerdo? Bueno, fijaos, una de las claves del aprendizaje significativo es la interiorización de la representación de estos símbolos individuales de una lengua. Vamos, lo que hemos dicho antes, que para aprender de manera significativa tienes que tener claro en tu mente cuál es ese concepto y a qué se asocia ese referente. O sea, tienes que representar, ¿no?, a qué se asocia esos conceptos, ¿no?, que estamos aprendiendo. ¿De acuerdo? Y esto tiene que ver con el aprendizaje de esas palabras, ¿de acuerdo?, que sería el aprendizaje representacional. Tiene que ver con el aprendizaje proposicional, que sería ese aprendizaje de las ideas que nos dan el conjunto de palabras, de las ideas de las frases, de las ideas de los párrafos, etc. Y él habla también del aprendizaje de conceptos. Aquí el concepto sería como ese símbolo, como esa palabra que permite englobar a los otros, ¿no? Sería como una categoría que engloba al resto de conceptos. ¿De acuerdo? Bueno. Vale. Un par de cositas más sobre Ausubel y ya pasamos. ¿Cómo dice Ausubel que se adquiere este conocimiento? Bueno, él dice que de alguna manera hay un don genético. O sea, él atribuye esto pues un poco a lo que... O sea, yo lo relaciono también con lo que decía Piaget. O sea, necesitamos la cognición, ¿no?, para que se pueda dar ese aprendizaje. ¿De acuerdo? O sea, llega un momento en que el cerebro está preparado para aprender esto y lo aprende. ¿De acuerdo? Y antes pues no se puede aprender. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que comenta Ausubel es que el cerebro está preparado para adquirir ese conocimiento de manera paulatina, ¿no?, de manera significativa, a través de la intuición, ¿no?, y a través de la observación, ¿no? Esta intuición que de alguna manera permite guiar, ¿no?, el enfoque del estudiante en esa relación que hay entre las palabras, los conceptos, las ideas, etcétera. ¿De acuerdo? O esa intuición que a lo mejor te permite en un momento dado decir, bueno, esta palabra con esta imagen no cuadra, etcétera. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo se incluyen esos nuevos conceptos en nuestra cognición? Bueno, pues de tres maneras, ¿vale? Él dice que las palabras, los conceptos, las ideas se pueden adquirir de manera subordinada. ¿Esto qué quiere decir? Que el nuevo concepto se subordina a los que ya hay, ¿vale? O sea, en nuestra mente tenemos una serie de conceptos y viene otro concepto y se mete en la mente. Y se mete en nuestra estructura, ¿vale? Esa es la idea de subordinada. Luego, de una manera superordinada. Bueno, así es como lo he traducido yo al inglés. Superordinada. Que lo que quiere decir es que ese concepto viene a englobar otros conceptos, ¿vale? O sea, ese concepto viene a completar otros conceptos que ya había. ¿De acuerdo? Y luego, pues, de una combinación, ¿no? Puede haber un concepto que a la vez se subordine, pero a la vez englobe otros conceptos. Sí, o sea, esa significación, ese aprendizaje significativo se produce de manera subordinada. ¿Qué quiere decir eso? Que un concepto se integra dentro de nuestra mente, dentro de nuestros procesos mentales, junto con otros, ¿vale? O sea, por ejemplo, si nosotros en nuestro cerebro ya tenemos la idea de fruta y las frutas son banana, pera y piña, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vine aquí, pues de repente entró la papaya como una fruta que se subordina a ese conjunto de frutas o comida, etcétera, ¿no?
luego puede haber, de alguna manera, que descubramos que hay algunas categorías que organizan ese conocimiento, ¿no? Como por ejemplo, conocemos la fruta, banana, plátano, etcétera, y de repente conocemos la idea de fruta o fruta exótica, ¿no? Y entonces fruta exótica viene a ordenar el resto de palabras, ¿vale? Ya está, esa es un poco la idea. Y la combinatoria es, pues, que pueda haber un concepto que se subordine y se superordine. Ya está. Esa es la idea. Bueno, ya acabamos. Vamos con los modelos de procesamiento de la información y el conexionismo cognitivo. Los he ubicado juntos, los he ubicado juntos porque, bueno, de alguna manera, pues pueden ir juntos, ¿no? Bueno, la idea del procesamiento de la información entiende el cerebro como si fuera un ordenador, ¿vale? Entonces, ese ordenador o ese esquema operacional, ¿cuál sería? Bueno, pues hay una percepción, ¿no?, de esa información. La información entra en una memoria a corto plazo y luego se va a esa memoria a largo plazo, ¿no? Que es como sería, pues, cómo trabajaría, pues, un ordenador, ¿no? Bueno, eso, ¿de dónde he sacado esta información? Castejón, Miñano y Pertegal, claro, diferencian estos tres elementos clave, ¿no?, del procesamiento. Bueno, aparte de la memoria a corto plazo y a largo plazo, habría una memoria anterior que sería la memoria sensorial. Bueno, la memoria sensorial es aquella por donde se percibe, por un lado, la visión, ¿no?, o también la audición, ¿no? Esa es la información principal que de alguna manera, pues, nos llega a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, esta percepción en realidad se percibe sin que seamos conscientes, simplemente estamos expuestos al medio y vemos y percibimos, ¿no? En la memoria a corto plazo, que sería la siguiente fase, ahí sí que se procesa la información, bueno, ahí sí que se trabaja con la información, ¿no? Se opera con la información y sí que y una vez que se trabaja, se analiza, etcétera, pues ya pasaría a la memoria a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues la memoria a largo plazo, pues es ese almacén de información que, pues, recoge todo lo que nos pasa en nuestra vida. Y bueno, estos autores diferencian, ¿no?, entre esa información almacenada de manera declarativa, estos serían los conceptos y los hechos con los que nos relacionamos, que aprendemos, y la procedimental, que sería este saber hacer, ¿de acuerdo? O sea, por un lado estaría así lo digo, el almacén de información declarativa, conceptos, ideas, hechos, etcétera, y por otro lado el procedimental, que sería ese saber hacer, pues saber atarte los cordones, saber conducir, esas cositas, ¿vale? Bueno, esto lo he recogido de Castejón, Miñano y Pertegal, que en realidad esto lo recogen de otros autores. Entonces, bueno, aquí he hecho un pequeño popurrí, ¿de acuerdo? Y en realidad hay ideas que vienen de diferentes autores, ¿de acuerdo? Pero bueno, luego os pasaré el libro donde podéis recoger esto, ¿vale? Y para que le echéis un vistazo, porque además está muy bien el libro de psicología educativa. Bueno, nada, en la memoria declarativa, en esa memoria de conceptos hechos, podemos diferenciar en la memoria episódica, que sería el recuerdo de nuestras vivencias personales, donde vivimos, cómo nos llamamos, qué nos gusta comer en el desayuno, y la semántica, que eso sí que sería más bien los hechos y conceptos, ¿de acuerdo? Entonces, la declarativa se diferenciaría entre la episódica y la semántica, ¿vale? Bueno, La semántica, por favor. la semántica serían los hechos y conceptos. Y la episódica sería, pues, el recuerdo de dónde vives, pues eso, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies. Conceptual no tienes división alguna. La semántica ya no tiene división. No, digo la conceptual. Es... No se subdivide ninguna. Esa, ¿cuál es esa?
Dijo declarativo y conceptual. Y procedimental. Está, pregunta. Procedimental tiene que ver con el saber hacer, ¿de acuerdo? Bueno, y por otro lado nos encontramos el conexionismo cognitivo, que si la idea del procesamiento de la información tiene que ver más con el proceso lineal que sigue una computadora, la idea del conexionismo cognitivo entiende el cerebro, ¿no?, como una serie de neuronas, ¿no?, que se relacionan entre ellas, y donde el procesamiento de la información no se produce de manera lineal, sino en todas direcciones. ¿De acuerdo? Esa es un poco la diferencia entre uno y otro, ¿no? O sea, entender esa información que viaja de un lado para otro, bueno, pues que se puede relacionar con otro tipo de información, etcétera, ¿vale? Cuando la información, desde la perspectiva del procesamiento de la información, sería como más sistemática, ¿no?, por apartados. Entonces, bueno, de todas maneras, esto no dejan de ser modelos para explicar, ¿vale? O sea, todo esto que os estoy contando, en realidad son modelos que nos permiten explicar, pues, cómo pensamos, cómo aprendemos, en este caso, para entender cuáles son los procesos de aprendizaje, ¿de acuerdo? Pero todas estas cositas, en realidad, se siguen investigando, ¿vale? O sea, y no hay nada claro. A ver, el tema es que, por ejemplo, la idea del conexionismo cognitivo, cuando vemos cómo funciona el cerebro, tiene más sentido, ¿no? Porque el cerebro funciona así. Pero, ¿qué ocurre? Que la teoría de la memoria a largo y corto plazo, de alguna manera también nos sirve. Porque comprobamos que hay una memoria a corto plazo, que es la que trabaja, y una memoria a largo plazo, ¿no? Entonces, claro, son teorías que de alguna manera pues siguen estando vigentes porque unas por un lado, otras por otro, al final nos permiten comprender pues esto del aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, por eso, cuando os hablo de esto, no penséis que es como, esto es así y punto, no, sino son modelos, son teorías, son esquemas, ¿vale? Son esquemas. Bueno, y ya por último, el enfoque sociocultural, bueno, lo he llamado así porque de alguna manera pues podíamos ubicar lo que es el aprendizaje situado y la perspectiva constructivista. Bueno, el aprendizaje situado lo que dice es que no se puede diferenciar el aprendizaje, no se puede diferenciar lo que se aprende del modo en el que se aprende, ¿de acuerdo? O sea, no se puede diferenciar un concepto que tú estás aprendiendo o lo que sea que estés aprendiendo, ¿vale? Un conocimiento, lo que sea, de cómo lo estás aprendiendo, ¿vale? Entonces, el aprendizaje situado lo que dice es que de alguna manera hay que buscar formas integrales de aprendizaje, por ejemplo, a través de aprendizaje cooperativo, colaborativo, pues estableciendo una serie de experiencias integrales de aprendizaje, ¿vale? Eso sería un poco la idea del aprendizaje situado. Y también es un aprendizaje muy contextual, ¿no? O sea, no aboga tanto como por ideas generales, sino que lo que nos dice es, bueno, el aprendizaje depende del contexto, del entorno, de con quién estamos alrededor, de los recursos que tenemos, un poco en esa línea, ¿vale? Lo que dice el aprendizaje situado. Pues al final, el aprendizaje situado lo que intenta es comprender la situación del sujeto en el contexto en el que se encuentra, ¿no? Y de cómo aprende el sujeto en ese contexto, ¿vale? Y la perspectiva constructivista o socioconstructivista, en realidad ya lo hemos visto, porque la perspectiva constructivista es la unión, bueno, es la unión, no, es de alguna manera la confluencia de las teorías de Piaget, de los aportes de Vygotsky, de Ausubel y también de lo que hemos visto de las teorías del procesamiento de la información. Entonces, bueno, la idea principal que sostiene el constructivismo es que el aprendizaje auténtico, el aprendizaje real, se produce cuando el sujeto se activa en ese aprendizaje. O sea, el sujeto tiene que estar trabajando, ¿no?, para construir ese aprendizaje, teniendo en cuenta lo que sabía y teniendo en cuenta sus características, ¿no? O sea, aquí la clave es que el sujeto, para acceder a ese aprendizaje, o sea, hay que tener en cuenta los estímulos, hay que tener en cuenta el contexto en el que se encuentra, pero sobre todo también esa activación, ¿no?, que hace que el sujeto pues vaya construyendo su propio aprendizaje, ¿no? Esto, bueno, sí que hay algunas críticas del socioconstructivismo que, si puedo, pues las traeremos cuando veamos otras cosas, que lo que dicen es, bueno, que al final el socioconstructivismo lo que hace es como
como de alguna manera pues ubicar a los sujetos, ¿no? Muy en sus contextos, muy al final se trabaja mucho sus percepciones o sobre sus opiniones, ¿no? O sea, sobre lo que saben, pero como que no se va más allá, ¿no? Y bueno, pues ahí hay una serie de críticas que igual pues las vemos en otro día. Bueno, por comentar lo que decían estos autores, Castejón, Gilari y Pertega, ojo que el constructivismo lo que nos dice es cómo aprende el sujeto y no cómo hay que enseñarle. O sea, el principio constructivismo lo que nos dice es el sujeto aprende así, pero luego estas teorías de la enseñanza o cuál sea el modo de enseñanza, bueno, pues habrá que pensar cómo nos acoplamos a él, ¿no? Pero bueno, sí que es bueno como tener esto en cuenta tanto para el constructivismo como para lo otro. O sea, todo lo que hemos visto en realidad son teorías de cómo aprenden los sujetos, ¿de acuerdo? Pero luego otra historia es, bueno, qué modelos de enseñanza, qué teorías de la enseñanza vayamos a utilizar y vayamos a aplicar teniendo en cuenta esto. ¿De acuerdo? Bueno, pues